Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta sección de Jesús a Faustina. Frases del diario espiritual de Sor Faustina, en las cuales el Señor le habla a Sor Faustina y también nos puede estar hablando a nosotros. Queridos hermanos, hoy vamos a reflexionar en torno a una frase que Jesús le dice a Sor Faustina en el numeral 50. Numeral 50. Allí el Señor le dice así: la desconfianza de las almas desgarra mis entrañas. Esta es la frase. La desconfianza de las almas desgarra mis entrañas. Bueno, vamos a reflexionar en torno a ello. Una frase tan corta como a la vez tremendamente profunda. Habla de la desconfianza. Es que hay un combate en el corazón de cada ser humano entre estas dos palabras, confianza o desconfianza. En definitiva, la confianza es una esperanza, es la esperanza o la desesperación, la que combaten en el corazón del hombre. ¿Cuál es el pecado que no va a ser perdonado? Que es el pecado de rechazar la confianza. Desesperación no es porque Dios no lo quiera perdonar, no lo puede perdonar, es que el hombre no lo quiere perdonar, no quiere ser perdonado. Es la dureza del corazón. Bueno, a ver, para llegar a esa dureza del corazón hay un camino, como una escalera para llegar a un segundo piso. Se van subiendo escalones que van endureciendo el corazón, y son los escalones de la desconfianza que van endureciendo el corazón. Por eso el Señor, con esta frase y con muchísimas frases de este sentido, sale al paso de la humanidad actual, diciéndonos qué es lo que principalmente tenemos que cultivar en nosotros: la confianza en la bondad de Dios. Porque la desconfianza desgarra las entrañas del Salvador, de nuestro Señor. Particularmente nosotros, devotos de la Divina Misericordia, sabemos que vamos a hacerlo por lo positivo, definiendo la confianza, sabiendo que la confianza es esperarlo todo, confiar en lo más profundo, en lo más importante, en la bondad de Dios. Entonces la desconfianza va a ser un desprecio de la bondad. Y esto particularmente en el momento más importante de nuestra vida, que es respecto a nuestra salvación. En la hora de nuestra muerte, en definitiva, el Señor con la Divina Misericordia sale al paso mucho de una humanidad que, endurecida en el pecado, quiere al menos en el último momento dar la oportunidad y dar las gracias para la salvación eterna en el último instante, en la agonía. Para eso la coronilla, para eso rezar acerca de los agonizantes, para eso implorar la Divina Misericordia, para eso las promesas, la imagen, la fiesta, la coronilla, la hora de misericordia, la difusión, acuden a dar las gracias, el Señor que quiere dar las gracias para el último instante de la vida. Porque ahí se produce el desconfiar o el confiar, y particularmente en la bondad de Dios o desesperar de ella. Porque el pecado tiene un cometido. El pecado busca no solamente que uno cometa actos que se oponen a Dios, sino que eso genera en nosotros un endurecimiento. Se puede ser libre sin Dios, puedo gozar la vida sin Dios, no me hace falta Dios, no necesito a Dios. Así, pecado tras pecado van con esas nociones endureciendo el corazón para que en el último momento, por el peso de nuestros pecados, podamos decir: Dios no me va a perdonar, o mi pecado es mucho más grande que su bondad. No conozco la bondad de Dios, solo conozco mi maldad, mi pecado, el endurecimiento de un corazón que aunque se le hable, no quiera. El pecado busca eso, que desesperemos de la bondad de Dios. Entonces, el Señor quiere que tomemos muy en serio la importancia de confiar, de ablandar el corazón en base a la confianza. Confío en ti, Señor. Desde las cosas materiales, diarias, comunes, pequeñas, confiar en el Señor. En las cosas difíciles, duras, familiares, personales, de salud, la muerte, el dolor, la enfermedad, la injusticia.
lo que nos pasa, lo que nos llegue a pasar. En todo, saber tener la mirada y la confianza que se entrega a la bondad de Dios y sabe que hay una bondad escondida aún en la peor de las maldades. Porque la peor de las maldades que ha sucedido en el mundo tiene que ver con la cruz de Cristo. Y allí en la peor de las maldades, la expresión de la mayor maldad de la humanidad y la mayor maldad del demonio sobre un hombre, se produjo en Jesucristo en la cruz. Y sin embargo, aún allí se escondió el más grande de los bienes sobre la humanidad. A partir entonces de una lectura misericordiosa de la cruz, podemos ver el bien, el mayor bien en el mayor mal. Y así educar nuestros ojos en las cosas pequeñas de la vida. Si pudo, lo que pudo en lo más, va a poder en lo menos. Esconder en las cosas difíciles y cotidianas su bien. Y eso es confiar en la bondad de Dios. Pase lo que me pase, sé que el Señor lo permite porque hay un bien más grande. Tengo que confiar, tengo que esperar en Él. No puedo pecar, no debo hacerlo. Debo confiar, debo orar, debo esperarlo de Él. Vivir cristianamente en la alegría, en la paz, vivir la gracia, buscar los sacramentos, aunque sean difíciles, aunque sea contracorriente, aunque seamos pocos, aunque nadie lo haga. Es importante que uno confíe en el Señor. Lo hace por Él, hacer lo que Él nos pide, confiar en Él y dejar lo demás de lado. Eso es confiar. Desconfiar es ya decir no se puede, dejar para después la conversión, postergar los sacramentos, considerar más importante lo material. Así empieza el alma a desconfiar, a decir no, la maldad de los hombres es muy grave, entonces si todos mienten, todos roban, yo también miento y roban. Si mi cónyuge hace eso, miente, no me dice la verdad, no responde, entonces yo también. Bueno, eso se llama, por más que tenga su nombre en cuanto a la vinculación matrimonial, nuestra vinculación con Dios se llama desconfianza. Y la desconfianza desgarra las entrañas del Salvador. Repito, la batalla final es entre lo que el pecado produce en el corazón y lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, por medio de la confianza. Ablandar el corazón, ser dóciles a su llamada, a su bondad. Y en definitiva, la batalla, así como se produjo una batalla, el libro del Apocalipsis habla de una batalla en el cielo que se armó entre las huestes de Satanás y San Miguel Arcángel y todos los ángeles, bueno, que fue un combate espiritual que en el fondo era confiar que en el plan de Dios de hacerse hombre y redimir a los hombres pecadores iba a ser lo mejor, que los ángeles tengan que adorar a un Dios hecho hombre, iba a ser lo mejor incluso para los ángeles. Que la bondad de Dios hacia la criatura más débil, que eran los seres humanos, era incluso lo mejor, el mayor bien para los ángeles, que eran criaturas superiores a los hombres. Bueno, algunos ángeles no quisieron entender la bondad, no quisieron servir a la bondad de Dios, se rebelaron. Y eso que dejaron engendrar en ellos mismos, han venido a hacer a la tierra con nosotros. A que desconfiemos de que Dios pueda transformar en bien aquello que no entendemos, aquello que es el mal en el mundo, o que lo que nos toca sufrir. Entonces, como fue el combate final de los ángeles, el combate decisivo de nuestra vida, porque de eso se juega uno que, ¿dónde va a estar en la eternidad? Cielo, purgatorio o infierno. Y por último también el Señor le dice, desgarra mis entrañas. Es que, como incluso el Señor le dice a Santa Faustina en otras oportunidades, el pecado que más les duele al Señor es la desconfianza, más que los peores pecados que podemos cometer nosotros, varones o mujeres. Incluso hay como anécdota donde una religiosa le dice a Santa Faustina que le pide al Señor, le pregunta al Señor si le había perdonado tal pecado. Y insiste, la hermana insiste, Santa Faustina no quería, insiste, la hermana Faustina accede y le pregunta al Señor y el Señor le dice, dile que su desconfianza actual me duele mucho más
que lo que ha cometido. Entonces la desconfianza en que ha sido perdonada en el sacramento, la desconfianza en no quererse perdonar a uno. La desconfianza de pensar que el propio pecado es más grande que la misericordia de Dios. Es parte de la dureza del corazón y dejar a las entrañas de nuestro Salvador. Y acá el tema de las entrañas es muy importante, porque Sor Faustina escribe varias veces que el Señor le dice entrañas. Las entrañas, mi misericordia, mis entrañas arden del fuego de la misericordia. Quiero derramarla sobre las almas. O aquí dice, la desconfianza desgarra mis entrañas. El tema de las entrañas, la palabra entrañas. Eso cuando el padre Sopocko, director espiritual de Sor Faustina, habrá leído, escuchado de Sor Faustina y he investigado, justamente la palabra en el Antiguo Testamento que más define la Divina Misericordia tiene que ver con entrañas. Las entrañas, incluso femeninas, es el vientre materno. De hecho, la conmoción interior está presente también en el Evangelio. El buen samaritano, que al ver al judío postrado, moribundo, que hay en Dios, conmoción interior que tiene que ver no tanto con una decisión ni con un concepto, sino con una filiación. Es una madre con un hijo, un padre con un hijo, son apenas una tibia, pero sí bien orientada noción de lo que es el amor entrañable y misericordioso de Dios sobre cada uno de nosotros. Entonces, es como que se imaginan el padre del hijo pródigo, así como se conmovieron sus entrañas de alegría al verlo llegar, cómo se conmovieron sus entrañas de dolor cuando lo veía irse al hijo pródigo, comenzar a ser pródigo. Y se comienza a ser pródigo por la desconfianza. Cuando uno le da la espalda a Dios, pecando, cuando uno le da la espalda a Dios, no rezando, no buscando la confesión, la Eucaristía, entibiando nuestra vida. Entonces, Sor Faustina no sabía el tema de las entrañas, esto no tenía nociones de escritura y de terminología bíblica, pero sí el padre Sopocko. Entonces, por medio de la Divina Misericordia, el Señor ha manifestado nuevamente su amor misericordioso, entrañable, por la entrañable misericordia de Dios, un Dios que ama con amor de padre y de madre, y se conmueve por cada uno de nosotros. Procuremos entonces conmover las entrañas de modo positivo, de alegre, con nuestra conversión diaria, con nuestro deseo y cada vez mayor deseo de orar, de convertirnos, de abandonar el pecado, amarlo más y procurar siempre obras de misericordia. La desconfianza de las almas desgarra mis entrañas, dice el Señor. Procuremos entonces cada día confiar más en Él y repetir realmente de corazón: Jesús, en vos confío. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de primer grado, es decir, de hueso, de Santa Faustina. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, hogares, apostolado y trabajo, y permanezca para siempre. Amén. Hasta la próxima transmisión. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.